Preparados para combatir. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Yo creo que pocos están preparados. La palabra preparados para combatir significa que yo debo de tener conocimiento, debo de tener estrategias, debo estar capacitado para combatir algo, ¿sí? O sea, preparados para combatir. ¿Para combatir qué? Usted coloque entre paréntesis, diga guerra espiritual. Entre paréntesis del tema, guerra espiritual. Y ciertamente la Biblia nos habla de que hay una guerra en la atmósfera, ¿sí? Hay una guerra espiritual que afecta a cada uno de nosotros, los que estamos en esta tierra. Y sabemos también que nuestra lucha es espiritual, siempre lo he comentado. Usted es un ser espiritual que nació en esta tierra con dones y talento, pero usted tiene que tener en cuenta, todos los creyentes tienen que tener en cuenta la importancia de saber quiénes somos en Cristo y para qué nacimos. Hay una lucha que se está gestando en el mundo espiritual que nosotros no vemos. Hay algo, mientras usted está aquí, Dios está peleando la batalla por usted. ¿Cuántos lo creen? Mientras usted vino a este lugar, aún cansado, aún con cosas que hacer en su casa, quizás vino del trabajo, pero usted tiene el privilegio primeramente de ser hijo y sabe muy bien que si usted está aquí es con un compromiso y usted sabe y tiene que tener en cuenta que papá está peleando la batalla por ti. Amén. El estar en este lugar hay algo significativo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el compromiso es con Dios. Amén. Si usted está en este lugar es porque usted está cumpliendo un principio. Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Lo compartía con una hija que cuando nosotros buscamos reino todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Hay una batalla que se está gestando en el mundo espiritual y nos afecta a toditos. Unos sirven a Dios y otros están bajo el yugo del adversario, ¿sí? Eso lo sabemos, que muchas personas le servimos a Dios, pero hay otra parte que está siendo esclavo del adversario. ¿Me siguen? Los hijos de Dios necesitan entender la importancia de estar preparados para combatir una guerra. Hay una guerra, la guerra es real. ¿Cuántos saben que la guerra de simplemente de ser hechos hijos de Dios es una guerra constante? ¿Cuántos saben que tenemos que siempre estar peleando, estar batallando, estar luchando? ¿Cuántos lo saben? Todos lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Muchas veces tenemos situaciones en nuestros hogares o quizás está aconteciendo algo en la atmósfera y nosotros estamos así despistados. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a ser guerreros, somos soldados de Jesucristo. Y el soldado de Jesucristo tiene que estar preparado para la batalla. En cualquier momento se puede presentar algo y usted está preparado, pero ¿cómo me preparo? ¿Cómo usted sabe si tienes una preparación? ¿Cómo sabes tú que a la hora de que venga una prueba, una lucha, que venga el enemigo, cómo tú vas a responder a eso? Entonces mi pregunta en esta noche es, ¿estás preparado para combatir? Es una guerra espiritual que tenemos todos los días. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces estamos tan tranquilos creyendo que no está pasando nada, pero créame que en el mundo espiritual es cuando el enemigo está maquinando algo. Y estamos, ay, todo está light, todo está tranquilo. No, tenga mucho cuidado cuando las cosas usted las ve que están tranquilas. Es en ese momento donde nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos y estar pendientes y estar vigilando. Hay algo que se está gestando. El enemigo no descansa. Él está, como dice la palabra de Dios, como león rugiente buscando a quien devorar, buscando qué hacer. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra lucha es constante y a diario. Es mental también, la lucha que tenemos nosotros es mental. Dice que el diablo anda buscando desanimar a los creyentes y hacerlos poco efectivos en el anuncio del evangelio. ¿A cuántos? Bueno, lo podemos ver aquí, ¿verdad?
Cuando hay un evangelismo, salen son los, ¿qué suena por allí? Los grillitos, como dice. Cuando dice 1, 2, 3, 4, no se me vaya a ofender. Pero ciertamente el enemigo busca desanimarnos. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Que no anunciemos el evangelio, que no salgamos a predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que hace el enemigo, trae desánimo a nuestras vidas para nosotros, para impedir que proclamemos, anunciemos la salvación. A veces estamos en la casa aún sabiendo que hay vecinos que necesitan la palabra de Dios, una palabra que los pueda alentar, animar, y nosotros nos quedamos acostados en la casa. ¿Sí o no? Sí pasa. Estamos muy frescos, acostaditos, acomodaditos. Bueno, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4. ¿Qué me dice la palabra de Dios? El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios capacita a sus hijos para vencer. Dios te capacita a ti en todo momento, en cada situación de tu vida, para que tú puedas vencer cualquier obstáculo que se te pueda presentar. Cualquier situación que se pueda presentar en nuestras vidas, como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 20:15. Dios capacita a sus hijos para vencer y llevar su reino donde quiera que van. La batalla pertenece al Señor. Ahora bien, usted dirá, pastora, ¿cómo yo obtengo la victoria? Diga, ¿cómo la obtengo? ¿Cómo tengo yo la victoria? Ciertamente hay un principio y hay un mandato, primeramente, que nosotros como hijos de Dios, para yo poder vencer las artimañas del enemigo, yo tengo que tener al Espíritu Santo. Gloria a Dios por ese amén. Yo como hijo de Dios necesito tener dentro de mí el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien me va a guiar. El Espíritu Santo es el que me va a decir, no te metas por aquí. El Espíritu Santo te va a decir, ten cuidado. El Espíritu Santo es el guía de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. Si tú no tienes dentro de ti el Espíritu Santo, quizás dirás, bueno, pastora, sí, yo lo recibí, pero está bien dormido. Está dormido el Espíritu Santo allí. Porque a la hora de que venga una prueba a mi vida, venga una situación, ¿qué debo de hacer? ¿O qué hago? Ay, me pongo a llorar. Ay, pastora, mira el dólar está subiendo que no tiene ni control. Pastor, ¿y ahora cómo voy a hacer que no tengo ni para estrenar? Y comenzamos a hacernos preguntas. Entonces usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, una guerrera. Párese en la brecha a pelear por su bendición. Usted tiene dentro de ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tan inquieto. Bueno, en mi caso pasa que a veces el Espíritu Santo, por el llamado, mi espíritu muchas veces está acelerado y yo tengo que controlarlo. Tengo que, ya va, espérate, cálmate, ya va. Entonces, si dentro de ti mora el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú tienes que, Padre, aviva el fuego que hay en mí. El Espíritu Santo es quien me va a guiar, es el quien me va a dirigir, es el que me va a decir sí o no. Es el que te va a ayudar a tomar las decisiones correctas en esta tierra. Entonces, si dentro de ti mora el Espíritu Santo, entonces comienza a despertar ese Espíritu Santo y a usar las armas espirituales que Dios mismo ha provisto. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Clarito está en la palabra de Dios en Efesios 6. ¿Cómo yo obtengo la victoria? Muy sencillo, tengo dentro de mí el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el segundo paso? Que Dios me ha dado la capacidad de obtener las armas espirituales en Efesios 6. Y eso no lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Efesios 6, ¿qué me dice? Las armas espirituales para yo poder combatir y poder pelear y tener una lucha espiritual. El tema
de la armadura de Dios es muy profundo, porque yo tengo que conocer cuál es esa vestidura que me va a dar la capacidad para yo poder estar preparado, capacitado para pelear la batalla. En Efesios 6 sale las armas espirituales, dice 11:12, Efesios 6, 11:12. Pónganse, o sea, póntela. ¿Qué estás esperando para ponértela? Y muchas veces salimos a pelear sin ponernos la armadura. Y tenga mucho cuidado con eso, porque vamos a salir espelucados de ahí, o espelucados, maltratados quizás muchas veces. Por eso es que es importante cuando nosotros vamos a tener a tener una guerra o a combatir alguna situación, vístase con la armadura de Dios. En Efesios 6, 11 y 12 te lo dice clarito. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo dentro de mí el Espíritu Santo? Sí, ya estoy lista. Ajá, pero ¿qué más hago? Yo tengo que vestirme con la armadura de Dios. Porque un soldado no sale sin vestidura. Un soldado para pelear en la batalla no sale sin sus armas. Medio asoma la cabeza y plus le vuela la cabeza. Entonces así es en el mundo espiritual. Estoy hablando en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es espiritual. Hay una lucha que es espiritual y yo tengo que entender que como hijo de Dios yo soy un ser espiritual, habitando en esta tierra y en esta carne. O sea, mire, yo oro a Dios para que toda la congregación, todos los hijos de Dios puedan entender que somos seres espirituales. Pero muchas veces las situaciones de allá afuera, nuestro entorno, nos hacen olvidar quiénes somos. ¿Y qué pasa? Comenzamos a actuar en la carne. Voy rápido. Y quiero darle unos pasos de cómo usted puede estar preparados para combatir la guerra, la batalla, situaciones en nuestras vidas. La primera es la batalla interna, empieza en la mente. La batalla interna empieza en la mente. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que yo tengo que cuidar mi mente. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? Mi mente. Lo que yo miro, lo que yo escucho, lo proceso, entra en mi mente y aún el enemigo es causante de poner malos pensamientos en nuestras vidas. Depende de lo que yo vea, depende de lo que yo escucho, así voy a accionar. Si yo estoy viendo películas como de esos que disparan, matan, sangre, ¿qué puede edificarme eso? Si yo estoy viendo películas que no edifiquen mi vida, es mejor que no las vea. Pastora, ¿qué voy a ver? Yo veo, me pongo y reviso Netflix, comienzo a ahorrar. Aquí no hay nada que ver, digo yo, y no veo nada. Entonces mi espíritu, al ver eso me descompone el cuerpo. No me gusta particularmente yo. O sea, no me gusta ver ese tipo de películas. Entonces, como hijo de Dios, es una batalla constante en nuestra mente. Este es el campo de batalla de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estás viendo tú en el celular? ¿Qué te la pasas viendo? En Netflix, la televisión. Y muchas veces estamos allá afuera y no prestamos atención a lo que realmente tenemos que prestarle atención. El enemigo es astuto e intenta poner pensamientos contrarios a la verdad del Señor. ¿Qué hace el enemigo? La palabra de Dios me dice que confía en el Señor Jesucristo, pero el enemigo en pleno proceso, circunstancia, que va a estar confiando en el Señor. Y te pone y te manda el bonito, te manda cualquier cosita y, ay, mira, me llegó el bono, me llegó la provisión. Y muchos ponen la confianza en el hombre, en el bono, en el hijo, como siempre lo he dicho. No pongas la confianza en el hombre, sino en Dios.
Amén. La confianza puesta en el Señor Jesucristo, porque la provisión viene de Él. Entonces, ¿qué me trae el ver cosas que no edifican mi vida? Me traen desánimo y baja autoestima. Me traen también ira y enojo. Me traen celos y lujuria. Quizás todo comienza en la mente, porque cuando yo veo, yo me acuerdo mucho del pastor, que cuando uno ve un programa donde esas novelas que el esposo, todo es color de rosa, y le trae para acá y le trae para allá, y a veces uno quiere, cuando uno ve ese tipo de cosas, yo soy una que veo las películas de Navidad, a mí me gustan mucho, el protagonista y por allá, y todo es bonito, y yo, ay, qué lindo. Entonces lo que yo veo es lo que yo voy a querer. Lo que yo escucho es lo que yo voy a querer. Entonces yo tengo que cuidar mi mente, mis pensamientos, mis oídos de lo que veo y lo que escucho. Porque eso es lo que me va a alimentar mi vida. Lo que veo y lo que escucho. Ese es el alimento que vamos a ingerir todos los días. Entonces tengo que tener cuidado. ¿Qué estoy viendo en el celular? ¿Cuánto tiempo paso más en el celular que el tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo paso yo leyendo la palabra de Dios que viendo una película en Netflix? Entonces, vamos a revisarnos, ¿sí? Vamos a revisarnos, porque en este año 2025 de verdad que Dios va a traer a nuestras vidas ciertamente lo que hemos sembrado. Pero es el tiempo de nosotros reconocer y decir ya, este año 2025 sí, ciertamente necesito comenzar. Necesito sacar de mi vida, necesito despojarme, necesito botar, sacar la basura. Muchas veces yo hablo con mi hijo y le digo, ¿qué estás viendo? Porque así como ves basura, va a entrar basura. Claro, él no ve basura, pero es una manera de yo decirlo. Hay cosas que estamos viendo que lo que hace es volvernos a nosotros, bueno pues, y lo que vemos, así actuamos. ¿Por qué? Porque estamos copiando el sistema, estamos copiando cosas que no edifican nuestras vidas. Y ay, pastora, ¿qué vamos a ver? Vea The Chosen, muy buena están las temporadas ahorita. Vea videos donde hablen de la palabra de Dios, que eso es lo que me va a edificar mi vida. Prédicas que van a edificar mi vida, pero no solamente se quede en escuchar y ver, escudriña la palabra de Dios, amén. ¿Quieres tener victoria sobre el pecado y vencer la batalla espiritual? Presta atención a tus pensamientos, llénate del Espíritu Santo y rechaza los pensamientos que no vienen de Dios. ¿Cómo yo tengo la victoria? Haciendo estos 3 pasos. ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos? Segundo, llénate del Espíritu Santo. Y tercero, rechaza los pensamientos que no vienen de Dios. En Romanos 8, 6 al 9, Romanos 8, del 6 al 9, me habla del resultado de andar en la carne y andar en el Espíritu. Lo lee en su casa. Cuando andamos en la carne, ¿cuál es el resultado? La muerte. Y cuando andamos en el Espíritu, ¿qué trae? Vida y paz, lo dice Romanos 8 del 6 al 9. Romanos del 12 al 2 me habla que como hijo de Dios yo debo transformar mi mente a diario. Por eso es que es importante saber qué leo y qué escucho. Porque en Romanos 12:2 me dice la palabra de Dios que yo tengo que transformar mi mente. Amén. Hay otra recomendación del apóstol Pablo en Filipenses 4:8. ¿Qué me dice Filipenses 4:8? El apóstol Pablo nos da una recomendación, que lo imitemos a él como él lo imitó a Cristo. Eso es todo. Muy sencillo. Lo habla la palabra de Dios. Segundo, Dios te equipa con armas espirituales. Segundo punto, Dios te equipa con armas espirituales. Y entre paréntesis pongan no físicas. Pongan no físicas, sino espirituales. Gloria a Dios.
Dios te equipa con armas espirituales. Aunque quieras o no, aunque muchas veces estemos tranquilos, aunque quieras o no, hay una guerra. Hay una guerra espiritual, aunque quieras o no, y siempre te vas a enfrentar a una guerra, a una situación, a una batalla, a un proceso, a una situación. Cuando vienen procesos en nuestras vidas, eso significa que hay una guerra, hay una batalla. Y como hijo de Dios tienes que prepararte. Como hijo de Dios yo tengo que saberme cuál es la armadura de nosotros. La palabra de Dios. Con la palabra de Dios yo voy a vencer cualquier obstáculo o cualquier situación en mi vida. Pero ¿cómo hago yo cuando viene una situación a mi vida? ¿Cómo yo voy a pelear? ¿Cómo yo voy a contrarrestar una necesidad en mi vida? ¿Cómo yo voy a pelear con algo que no sé cómo defenderme? Entonces, como hijo de Dios, yo tengo que leer la palabra, saber cómo voy a enfrentar al enemigo. La escasez, ¿cómo tú la enfrentas? La enfermedad, ¿cómo tú la enfrentas? Con la palabra. Escrito está: Dios es mi provisión, Dios es mi sanador, Dios es mi salvación, Dios es mi libertador. Ajá, pero ¿dónde aparece en la palabra de Dios? A veces me lo aprendo porque los demás lo dicen, pero no lo vivimos. Ni siquiera sabemos muchas veces dónde está escrito. Entonces, Dios te equipa con armas espirituales y las vences cuando las usas correctamente, dejándote guiar por el Señor y estando lleno de su poder. Dios te equipa con armas espirituales. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5, nos dice que aunque andemos en la carne, no debemos actuar en la carne. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos intentan dañar nuestro testimonio? ¿A cuántos de nosotros no han venido palabras en nuestras vidas que quieren venir a destruir nuestras vidas? Quizás acá alguno está pasando por una situación similar. A veces nos sentimos hasta rechazados, despreciados. A veces arman un lío y tú dirás, bueno, ¿y qué pasó aquí? Si me nombraron a mí, me metieron a mí y yo estoy relajado y tranquilo. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que actuar en el espíritu y no en la carne. El mundo intentará dañar tu testimonio y reputación. El diablo se esforzará en debilitarte físicamente y espiritualmente para que dudes del poder de Dios. Ahora, ¿cómo harás frente a estos ataques? ¿Cómo harás frente a esos ataques? En Efesios 6, versículo del 13 al 17, ahí está el secreto. Comienza diciendo: por tanto, toma toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. ¿Cómo yo enfrento los ataques o maquinación del adversario? Ahí mismo está en la palabra de Dios, Efesios 6 del 13 al 17. Tercero, la batalla se pelea con oración y fe. La batalla se pelea con la oración y la fe. La oración y la fe van de la mano juntos. ¿Por qué? Porque dice que la fe sin obra es muerta. Yo puedo orar, pero si no hay una acción, no hay un efecto. La palabra de Dios escrita está y están las promesas de Dios. Pero si yo oro y me quedo sentada esperando, ahí no va a pasar nada. Entonces la oración y la fe van juntas. Son dos códigos que si usted corta con uno, no hay un efecto en su vida. Usted ora, pero usted cree. La fe es creer algo que usted no está viendo, que ya está listo. Cuando yo tengo una situación, un proceso por el cual yo estoy pasando, yo tengo que orar, sí, pero tengo que tener fe que eso ya está listo. A mí me ha pasado. Entonces, la batalla se pelea con oración y fe. Esto me quiere decir a mí que yo no voy a pelear con la persona que me está haciendo la guerra, sino que yo voy a orar con lo que está operando detrás de esa persona.
con los huestes espirituales. Entonces, mi guerra es espiritual. La oposición mía no es con esa persona, sino con lo que opera. Por eso es que yo tengo que saber y discernir en la situación o el proceso donde yo estoy, saber qué está aconteciendo. Es espiritual la guerra. Usted tiene que actuar en el espíritu y no en la carne. A veces quisiéramos, aleluya, gloria a Dios, pero Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Yo tengo que dominar mi carne y pelear en el espíritu. En el espíritu. Yo lo he hecho, me ha funcionado. Me meto en el cuarto, me meto en oración, me meto a hacer una guerra espiritual. Padre, en tu palabra escrito está. Y en tu palabra escrito está. Y comienzo a hacer mi guerra espiritual. Mi pelea es orando y confiando. Y cuando yo oro, yo sé que el que está allá afuera no tiene poder y autoridad en mi vida. Que el que pelea por mí es más poderoso que el que está allá afuera. Amén. Oración y fe. Yo oro, pero también hay una acción, yo creo. Porque nada hago con orar. Y si yo no creo que va a pasar, usted perdió el tiempo. Perdiste la guerra, perdiste la batalla. Entonces, hay que estar seguro y sabiendo que Dios está obrando. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Diga, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Primera de Juan 5, 4 al 5. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Dice, Primera de Juan 5, del 4 al 5. ¿Qué me dice? Vamos a leer Biblia porque no estamos leyendo la Biblia. Sí estamos, la estoy leyendo acá, pero Primera de Juan 5, los que somos hijos de Dios, del 4 al 5. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso es que pregunté, ¿usted es un hijo de Dios? Usted tiene que decir que sí. Y si no es, vamos a hacerle la confesión de fe. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo que tener la confianza puesta en el Señor Jesucristo, que yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Esa es la confianza que tienen los hijos de Dios, en que venga lo que venga, sea cual sea la situación, yo me paro en la brecha, en oración, con fe, creyendo que eso ya está listo. Eso ya está listo. Amén. Porque si usted no cree, no tienes fe, entonces perdió la batalla. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber nuestra fe. Lo que pasa es que esta es otra versión. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria a Dios. Entonces Dios nos da la victoria, amén. El que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Ahora, ¿cuántos son testigos de Dios? ¿Cuántos son testigos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, ¿cuántos son testigos de Dios? ¿Usted es un testigo de Dios? Usted es un hijo de Dios. Ajá, amén. ¿Usted es un testigo de Dios? ¿Testificas la grandeza de Dios? ¿Testifica el poder de Dios? ¿Eres un testigo de Dios? ¿Anuncias el Evangelio? ¿Predicas el Evangelio? ¿Eres un testigo de Dios en esta tierra? Primera de Timoteo 6:12. Están raspados. Primera de Timoteo 6:12.
Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Tú eres testigo del poder de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida. Eres un testigo de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Te ha salvado? ¿Te ha liberado? ¿Te ha librado? ¿Te ha sanado? ¿Te ha provisto? ¿Te ha bendecido? Entonces eres un testigo de Dios para anunciar y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Eres testigo. Pero lo que pasa es que nos callamos, ¿sí? O muchas veces nos cuesta decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces diga: soy un hijo, pero dígalo así convencido: soy un hijo y soy testigo de Dios. El ser testigo de Dios es testificar el poder de Dios en mi vida, la manifestación de Dios en mi vida, el milagro de Dios en mi vida. Por eso es que soy un testigo de Dios en esta tierra. Amén. No es un testigo de Jehová, no, yo no dije. Es testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Testificar, anunciar lo que Dios hizo y seguirá haciendo en mi vida en el nombre de Jesús. Por eso es que la batalla se pelea con oración y fe. Oro y fe, acción. 4. Santo. 4. En Dios tienes autoridad y protección. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tienen autoridad? ¿Y por qué no accionas? En Dios tienes autoridad y protección. Autoridad. Como hijo de Dios yo tengo autoridad para vencer todas las artimañas del enemigo, todas las maquinaciones del adversario en el nombre de Jesús. ¿Tengo autoridad? Dios nos ha dado autoridad. Usted tiene autoridad y poder y protección en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que creerlo. Tu autoridad viene de Dios y debes utilizarla de forma responsable. Tenga mucho cuidado con esa autoridad que Dios le ha dado. Actuando siempre como lo haría Jesús. Ay, 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 imagínese usted. ¿Cómo actuó Jesús? Con sabiduría. Muy sencillo, sabiduría. Él es el mejor ejemplo a seguir en cada situación. Mateo 28, 18 al 20, ¿qué me dice? En resumidas palabras, que yo tengo que ir. Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué me dice la palabra de Dios santo? Es un mandato. Lo decimos aquí a cada momento. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Viste que lo decimos pero no sabemos dónde sale. Yo tengo que ir a predicar, sí, es un mandato de Dios, pero ¿dónde sale, pastora? Ahí lo dice. La autoridad en el Señor te hará efectivo para proclamar el mensaje del evangelio y traer la manifestación del reino de Dios a tu región y a donde quiera que Dios te envíe. Amén. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene poder y autoridad también para vencer las artimañas del enemigo. Pero cuando digo que tenga cuidado, que actúe sabiamente como actuó Jesús, usted tiene que saber en dónde o qué terreno te vas a meter. Porque no como hijo de Dios, teniendo la autoridad y el poder, y yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, ¿y cuántos son? ¿Quiénes son? Vamos, no, actúe sabiamente. Cuidado, se mete en problemas. ¿Tengo la autoridad, tengo el poder, tengo la protección y el respaldo de Dios? Sí, pero yo tengo que saber actuar sabiamente. Yo tengo que saber en qué terreno me voy a meter para pelear. Amén, porque si no sales pelucao. 5. El enemigo, ¿quién es? El diablo, y lo reprendo en el nombre de Jesús.
Recuerda siempre que tu lucha no es física, sino espiritual. Aunque vengan ataques de personas, ¿cuáles son esos ataques? ¿Qué ataque estás recibiendo en estos momentos? Quizás la hermana no me saludó, el pastor no me llamó, la hermana me miró feo, la hermana saludó a la otra y me pasó por encima y no me vio. Están hablando mal de mí. Mira, escuché que me dijiste. Y comenzamos con esa mente, el enemigo, a meternos pensamientos, contrarresta eso, pues. Comienza a contrarrestar. Recuerda que no es el hermano, que no es la hermana, que no es el líder, que no es el pastor. La lucha es espiritual, es lo que opera alrededor de esa persona. No puedes odiar a una persona porque estarías odiando al mismo Dios. No puedes agarrarle rencor a una persona porque estarías odiando y teniendo rencor al mismo Dios. Yo una de las cosas que le digo a mi hijo es eso. Los compañeros de tu colegio o las personas, recuerda que son imagen y semejanza del Dios mismo. Si tú vas en contra de ellas o en contra de ellos, estás en contra de Dios. Entonces tenga mucho cuidado y de saber que el enemigo es el adversario. Estoy hablando de una guerra espiritual. Amén. Que es muy distinto cuando hay luchas con esta carne, que no es culpa del adversario, sino de uno mismo. Estoy hablando de la guerra espiritual, lo que opera allá afuera, lo que opera en nuestro alrededor. Entonces yo tengo que saber también con quién voy a luchar. Porque si usted va a la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice en Efesios que nosotros tenemos luchas espirituales con gobernadores, principados, potestades, huestes de maldad. Y yo tengo que saber cuál es la ubicación de cada espíritu. Amén. Porque yo no puedo pelear con una persona o hacer una liberación o pelear con reprendo todo principado. Reprendo todo gobernador. Los gobernadores no están aquí. Aquí lo que opera son huestes de maldad alrededor suyo. Entonces yo tengo que conocer la palabra de Dios para saber con quién voy a pelear. ¿Cuál va a ser mi oración? Lo que opera detrás de esa persona. Los principados, los espíritus territoriales, todo eso es un tema muy distinto a lo que... Pero yo tengo que saber con quién yo voy a pelear. ¿En qué terreno me voy a meter? Amén. Entonces actúe con sabiduría. No es el esposo, no es la esposa, no son los hijos. Doble rodilla. Amén. Ore en secreto. Gloria a Dios. Tu lucha es espiritual. Amén. Gloria a Dios. Dígale a la persona que tiene al lado, ojo pelado. Vigila. Ten cuidado. Tampoco son las circunstancias o tu mente. Todo esto lo utiliza el diablo y sus huestes para tentarte, desanimarte y agobiarte. Todo lo que está a tu alrededor, las huestes espirituales. Yo cuando comienzo a orar reprendo toda hueste espiritual, toda mala influencia, o sea, todo lo que está a mi alrededor. Amén. Yo tengo que saber con quién voy a pelear. Claro está que si nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Como hijo de Dios tenemos la responsabilidad. Aquí está la palabra. Tengo el Espíritu Santo, tengo la armadura, pero yo como hija, hijo de Dios, yo tengo que tener la responsabilidad de pelear por mí. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el líder, no lo va a hacer la líder, no lo va a hacer la pastora, eres tú. Y sabe que ha pasado muchas veces y he escuchado testimonios que hay pastoras que dicen que no, tengo una hija espiritual y me manda a orar por el esposo y yo le digo, bueno, y es que el esposo tuyo está casado con el mío. Y el esposo tuyo es el que me da a mí. Entonces,
hay una responsabilidad que como hijos de Dios nosotros tenemos que orar. Está bien, dice la palabra de Dios, orar los unos por los otros, sí. Pero de acuerdo a la situación, tú tienes que discernir si te toca pelear solo. Porque hay batallas que te va a tocar pelear solo. Aquí no viene intervención de nadie, sino tú con Dios. Y a mí me ha pasado que estoy orando y Dios y papá me hace sentir en mi espíritu, ya suelta eso. Déjalo quieto, que el Espíritu Santo es quien redarguye, el Espíritu Santo es quien va a hacer. Y he luchado y he tenido guerras y yo digo, bueno, gloria a Dios, aquí me quedo, aquí me freno, ya no voy a hacer más nada. Entonces yo tengo la responsabilidad y tengo que discernir si la lucha la hago yo. Hay una responsabilidad en nosotros, porque todo vamos a dárselo a los intercesores. Y los intercesores, y todos los intercesores, y los intercesores. Y tú allá fresquita haciendo nada, o fresco haciendo nada. Eso no funciona así. Aquí no. Entonces, sí, podemos orar los unos por los otros, sí, pero hay una responsabilidad que como hijos de Dios tenemos que hacerla. Debes permanecer alerta, venciendo activamente las tentaciones y manteniéndote firme en el Señor, porque el diablo no descansará en su intento para hacerte caer. Primera de Pedro 5 del 8 al 9 habla de una alerta, lo puse así muy sencillo. Primera de Pedro 5 del 8 al 9 habla de una alerta. Tú eres responsable de alimentar y cuidar tu vida espiritual. Amén. Somos responsables, más nadie. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de alimentar tu vida espiritual? Yo mismo. Yo me alimento, yo leo la palabra, yo oro, yo hago guerra, yo vigilo. Amén. Eres tú que tienes la responsabilidad. Juan 10:10, ¿qué dice la palabra de Dios? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero qué bueno es Dios, amén. Porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Tenemos que estar alertas y vigilantes siempre, amén. Los ladrones, ¿a dónde se meten? A robar. ¿A dónde se meten? En las casas. ¿Y quién es el dueño? Dile a la persona que tiene a tu lado, tú. Juan 10:10 me habla que el adversario viene ¿qué? A robar, a destruir y a matar. Y los ladrones cuando van a robar, ¿dónde se meten? En las casas. ¿En dónde? En las en una casa. Y el dueño de esa casa obviamente tiene que pelear. ¿Sí o no? Entonces, dile a la persona que tiene a tu lado, dile, cuida tu casa. No le toca al líder. No le toca al pastor, dile, no le toca al hermano. Te toca a ti. Cuida tu casa. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y el final ya está escrito. El diablo intentará engañarte para que creas que su poder es mayor que el de Dios. Eso es mentira. En primera de Juan 4:4 nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está allá en el mundo. Dios es el único todopoderoso. De hecho, el diablo solo puede hacer lo que Dios le permita. Eso lo tenemos claro, ¿sí? El adversario tiene poderes, pero sus poderes son ilimitados. De hecho, son limitados, perdón. El adversario tiene poder, pero sus poderes son limitados. El poder de Dios es ilimitado. Amén. ¿Cuántos saben y creen que Dios pelea la batalla por nosotros? En Mateo 25:41, anótelo por allí. Y como ejemplo tenemos a Job. El libro de Job podemos ver el poder. Mateo 25:41.
En el libro de Job podemos ver el poder de Dios en la vida de Job y también el poder del adversario en la vida de Job. Pero diga conmigo, el poder del adversario, diga, el poder del adversario tiene fecha de vencimiento. El poder de Dios es ilimitado. Mateo 25:41 dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí. Y dice una palabra fuerte, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya el adversario tiene su sentencia. Él tiene su sentencia, él está vencido en el nombre de Jesús. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para la batalla. Amén. ¿Hemos aprendido en esta noche? Entonces tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué nos resta a nosotros? Hay dos opciones. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Y qué más tienes que hacer? Equiparte. ¿Con qué te vas a equipar? Con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La palabra, ahí está todo en la palabra. Entonces la guerra es espiritual. Con quien tú vas a pelear son guerras espirituales. Situaciones vendrán a tu vida, pero ¿cómo las voy a enfrentar? Orando, en fe, confiando. Pero yo tengo que saber cómo lo voy a hacer, cómo voy a actuar en una situación. Como hijo de Dios, yo tengo que saber cómo yo voy a responder a las situaciones en mi vida. Mi guerra es espiritual. Lo que esté aconteciendo en tu vida, tú tienes que analizarte qué está pasando. ¿Por qué me está pasando esto muy seguido? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Será que no estoy cumpliendo principios? ¿Será que no estoy obedeciendo a la palabra de Dios? Porque muchas veces queremos estar peleando por una bendición, peleando. Y bueno, ¿y qué pasó aquí? Que no, ya va, hay principios. ¿Usted cumple con los principios establecidos en la palabra de Dios? Entonces lo que estás es perdiendo el tiempo. Entonces, si está aconteciendo algo en mi vida, yo tengo que saber la raíz del problema. Si estás pasando por una prueba y no ves luz al final del túnel, usted tiene que analizarse qué está pasando aquí. ¿Cómo hago? ¿Con qué me como esto? Entonces yo voy a la raíz. Ah, ok, ya sé. Esto es porque no estoy cumpliendo principios, esto es porque no estoy obedeciendo, o quizás si estoy aplicando esto, entonces la cosa es espiritual. Vamos a luchar, vamos a guerrear, vamos a enfrentarnos al adversario. Amén. Entonces, como hijos de Dios tenemos que saber la importancia de saber saber que somos hijos de Dios. Y los problemas con los que nos enfrentamos son problemas que tiene que nosotros como hijos de Dios analizarnos, saber qué pasó, qué está pasando y hacer la guerra espiritual, porque no todo es guerra espiritual tampoco. Yo me tengo que analizar qué está pasando en mi vida para poder saber si es una batalla, una lucha. Amén. Hemos aprendido. Tenemos el Espíritu Santo y también tenemos las armas que son la palabra de Dios. Amén. Dios me les bendiga mucho. Bríndele un fuerte aplauso a papá.